Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy, en este domingo de enero, ya con el nuevo año por delante y lo que es empezando a atravesar lo que vulgarmente se suele llamar la cuesta de enero, comenzamos una nueva temporada de Café de Economía para hablar de todo aquello que nos competa desde el punto de vista económico, bien las actuaciones del gobierno o bien las necesidades del país y todo aquello que se acontezca, porque estamos en unos momentos decisivos, dado la composición actual del gobierno y las dependencias que tiene. Como siempre, van a estar con nosotros Miguel Ángel Paniagua, que sabéis que es su director de Café de Economía y además, dentro de sus nuevas responsabilidades, es secretario de la Mesa de Presupuestos y también es portavoz en lo que puede ser en temas de seguridad social y el Pacto de Toledo. Por otro lado está el secretario general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, Víctor Píriz, que de nuevo, después de un tiempito con sus obligaciones y su creación de lo que puede ser el nuevo desarrollo económico de la Junta de Extremadura, pues está hoy con nosotros. Y como no, también Miguel Cornejo, consultor, Navarro, él, que es gran conocedor de muchos temas económicos y muy especializado también en temas relativos a la Unión Europea. Buenos días a todos en este domingo. Feliz año porque Buenos no días. hemos tenido ocasión de vernos en persona, Buenos días. pero ¿cómo veis este 2024 desde el punto de vista económico? Miguel Ángel, por ejemplo. Bueno, pues mira, complicado. Las previsiones económicas son complicadas para este año. Hay bastante bajada eh, de las previsiones de crecimiento a todos los niveles, en general en todo el mundo, en especial en Europa. Y también la desaceleración en España se está viendo clara. Y, y después aquí tenemos un gobierno pues que depende para todo, como lo vimos en el pleno de principio de este mes, de la semana pasada, de lo que, al albur de lo que quiera Puigdemont, de lo que a Puigdemont le apetezca, le quiera hacer, a ver si el gobierno es capaz de cumplir todas las exigencias que Junts va a plantear, ¿no? Y entonces, claro, si la política económica va a depender de alguien como Puigdemont, que tiene otros intereses, por supuesto, muchos y muchísimos intereses por delante de la economía española. De hecho, la economía española le da exactamente igual, como ya he dicho en muchas ocasiones, pues tenemos un problema. Tenemos un problema porque no tenemos claro que el gobierno vaya a poder actuar ante esta situación de desaceleración y esta situación en la que a nivel geopolítico mundial también está muy complicada. Y hablando con un especialista en la elaboración de presupuestos, como en este caso ha sido Víctor Píriz, hasta que ha dejado el Congreso de los Diputados para meterse en la aventura de crear un buen eje económico de la Junta de Extremadura. Víctor, ¿cómo ves tú 2024, particularmente teniendo en cuenta que en estos momentos el gobierno debería de estar pensando en presupuestos y parece que hay más en pensar en la dependencia con respecto a uno de sus socios y en el batiburrillo interno que hay con los socios entre Sumar, Podemos y Junts per Cataluña, que no en lo que tiene que ser una elaboración de presupuestos para afrontar lo que nos viene? Pues mira, Eugenio, bueno, buenos días, feliz año a todos los que nos estén viendo. Eh, y aquí volvemos a la carga. A ver, yo tengo la suerte de que profesionalmente tengo bajo mi mando el Instituto de Estadística de Extremadura y el Centro de Estudios Económicos de la Junta de Extremadura. Por tanto, a los frikis como yo que le encantan los datos económicos, pues como comprenderás, tengo un exceso de datos que muchas veces nos cuesta incluso digamos, madurar con tiempo para poder contestar preguntas tan sencillas como la que tú has hecho. Oye, ¿cómo veis el futuro? Bueno, yo a nivel nacional, como dice Miguel Ángel, veo algún nubarrón negro. Todos los datos, todos los indicadores adelantados que podemos manejar, los que maneja la IREF, nosotros hacemos una edición regional de esos datos con los datos del PIMAR que le llamamos, con los datos adelantados del PIB
hacemos nuestra predicción regional, nos da un poquito mejor que en el resto de España, pero es que los datos de España empiezan a ser alarmantes. Causas, pues ya las ha explicado Miguel Ángel muy bien, y se detectan ya en el día a día. El índice de confianza empresarial, índice de comercio minorista, hay indicadores adelantados que te hablan un poco, los índices de producciones industriales, te hablan un poco de forma adelantada de por dónde van a ir los tiros en los siguientes trimestres, que a nivel nacional empiezan a tener síntomas evidentes de fatiga. Y es un problema porque solo hemos recuperado los niveles prepandemia tras el cambio en el INE en Madrid. Pero yo no estoy tan seguro de que el nivel prepandemia se haya alcanzado realmente. Yo creo que al final hay un poco ahí de ilusión estadística en contabilidad nacional que hace que los datos, bueno, pues se hayan inflado. Digo que técnicamente creo que se ha hecho bien, pero obviamente con un cambio de criterio que habría que haber explicado a los españoles y que no se ha explicado. Esto quiere decir que sin alcanzar los niveles prepandemia o estando en el break-even de esos niveles, estamos empezando a tener fatiga. Y eso es un problema muy, muy, muy importante porque España necesita crecer de forma sostenida para crecer empleo y no lo va a hacer. Y si en España no creamos empleo al nivel que lo hemos ido creando desde el año 2014, 2015 con Mariano Rajoy, después se fue suavizando y después ya últimamente se ha ido engañando con un cambio en las reglas de conteo de estos datos. Pero si no somos capaces de crear con la intensidad que se creaba en aquellos años, la economía española va a tener un problema, Eugenio. Va a tener un problema muy serio, porque seguimos en unos niveles de desempleo inasumibles para la economía española. Las empresas están empezando a tener problemas serios de productividad debido a muchas causas que podemos analizar si quiere, y todo eso en una costelera hace que estemos en una situación económica con bastantes nubarrones a nivel nacional, que en las comunidades intentamos capear con situaciones o con soluciones imaginativas, pero que al final somos parte de un país que está sufriendo y que sufre en global una pérdida de credibilidad muy importante. Si te parece, ya abordaremos estas cuestiones un poquito más adelante, pero ahora hablando con Miguel Cornejo, como consultor, vamos a decir, independiente, ¿cómo ves 2024 teniendo en cuenta, por un lado, que se están produciendo problemas en España porque parece que hay dificultades de cara a futuro por las exigencias de los socios de gobierno con respecto al gobierno y los presupuestos se van a tener que abordar de una manera más o menos inminente? Por otro lado, y se está viendo, va a haber problemas en Europa debido al tema de los hutíes y el comercio internacional, debido a los obstáculos y a los problemas que se están produciendo en el Mar Rojo. Y como bien decía Víctor, pues parece que el coche no arranca con la gasolina adecuada. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Cornejo? Pues a mí me suele gustar llevar la contraria a mis compañeros mucho más expertos en este sentido, con un poco más de optimismo, pero en este caso no, porque hay dos cosas. Primero, efectivamente, las estadísticas nacionales no son precisamente favorables. Una de las que más preocupan es la que ha salido que refleja una pérdida de competitividad, perdón, de productividad en España, creo que era el 4% en el último. Estamos hablando de que la locomotora que necesitamos para producir, que sería la economía europea, esencialmente alemana, francesa, pero bueno, la economía europea lleva 3 trimestres ya con disminución en producción industrial, es decir, la locomotora no está tirando, nosotros somos cada vez menos productivos, lo cual, si es malo en sí mismo, cuando el vecino va creciendo, es todavía peor, pero es que hasta China está creciendo, se supone que era 1,5% en la última estimación que he leído hoy, es que no quedan motores y el consumo interno y la inversión interna no están creciendo. Entonces, las papeletas son de un aterrizaje, no sé hasta qué punto suave, pero desde luego no son de seguir creciendo. De que vamos a ir a volver a ver unos niveles, digamos, crecientes de paro, en resumen. No vamos por muy buen camino este año. Y luego lo que es más grave, lo que hemos mencionado muchas veces, el nivel de inseguridad jurídica que está produciendo este gobierno. Si las empresas no ven que hay un futuro claro, invierten menos. Si las familias no ven un futuro claro, gastan menos. El nivel de ahorro en España de las familias está creciendo y es por algo.
porque la gente no se fía. Miguel Ángel Paniagua, al principio de la legislatura, cuando Pedro Sánchez se presentó ante los españoles con un programa de gobierno y desde el punto de vista económico, nos habló de quitas de deuda, nos habló de subida del salario mínimo interprofesional, de subida de pensiones y demás. Por otro lado, este pasado miércoles, Pedro Sánchez ha intervenido en el Foro Davos en una reunión que es importante desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista inversionista, y se ha marcado como que él es el futuro líder de Europa, diciendo que las empresas sin la democracia no son nada, y que por otra parte o sea, que él va a hacer una revolución económica con la sociedad civil y desde el Estado. ¿Cómo ves un poco todo esto que se vislumbra en este momento desde el punto de vista de que Pedro Sánchez nos cuenta esas cosas, pero luego desde otro punto de vista parece que la excesiva dependencia de Puigdemont y sobre todo los planes impositivos del gobierno a la banca, a las eléctricas y demás, pueden generar inseguridad jurídica? Bueno, aquí tenemos, bueno, ya sabemos todos que el programa de Pedro Sánchez, el programa económico y el programa en general, es su supervivencia política. O sea, no tiene programa. Todo lo que hace es por sobrevivir políticamente, por seguir ganando elecciones. Y si sube las pensiones lo hace por eso, no por los pensionistas. Si sube el salario mínimo lo hace por eso, no lo hace por los pensionistas. Si tiene que dar la amnistía a los independentistas catalanes lo hace por eso, no por el bien de España ni por la paz social. Si tiene que conceder un referéndum como lo hará antes o después, pues lo hará por la misma razón. O sea, no hay ninguna razón por la que él actúe que no tenga que ver con eh, con un apoyo a su candidatura o a su política. Él además ha sido capaz de sacrificar a su partido porque ha sacrificado al partido en las elecciones autonómicas y municipales, les va a sacrificar ahora también en las elecciones europeas, y no le importa, porque a él lo que le importa es Pedro Sánchez y poder seguir en el gobierno lo más posible. Y esa es la estrategia. Y entonces, sus planes, pues lo que le ayude a vender y a conseguir estos objetivos. Las pensiones le viene bien, es la subida del salario mínimo, lo junta ahí con el miedo a Vox y ya tiene un poco el cóctel perfecto para presentarse a las elecciones. El problema es que yo creo que ya mucha gente desde la propia izquierda ya no confía en él, porque está viendo que está dejando a todos atrás, y creo que esto no tiene ya mucho futuro. Entonces, Disculpa, seguirá. Miguel Ángel, el propio Felipe González, vamos a decir líder carismático del Partido Socialista y una persona que está gobernando España más de 14 años, ya está diciendo claramente que Sánchez y sus políticas están atentando contra la Constitución. Exacto. O sea que ya no solo está en riesgo el Partido Socialista, sino que está poniendo en riesgo al país, ¿no? Entonces, las medidas lo que vaya a hacer no tiene nada que ver con eso. Después, el ataque a las empresas es sistemático. Desde el gobierno, las subidas de impuestos y la subida de las cotizaciones a la seguridad social ha sido continuo desde que llegó al gobierno. Ahora, incluso esta mañana, decía la vicepresidenta del gobierno, hablaba de incluso de plantearse limitar los sueldos de los directivos de las empresas. O sea, algo ya tremendo. Es decir, se está atacando a las empresas desde todos los puntos de vista. Eso no tiene buen final. Lógicamente, hay muchas inversiones que estoy seguro que están pensando en trasladarse a otros países, y no tiene mucho sentido ir al foro a vender un país cuando justo estás haciendo todo lo contrario aquí a nivel interno, y la gente lo sabe, con lo cual yo creo que las decisiones de inversión de muchas grandes empresas no van a estar orientadas hacia España, por lo menos por ahora. Eso es evidente teniendo en cuenta que empresas importantes, en este caso, por ejemplo, el sector eléctrico, están encaminando sus inversiones hacia Estados Unidos y otros puntos, siendo empresas españolas, y se están olvidando un poco, dada la situación de actitud o actitud del gobierno. Y es absolutamente curioso que en un sitio tan importante como es el Foro Davos,
ni Galán, que es el presidente de Iberdrola, ni el presidente de Ferrovial hayan aparecido por allí y hayan mandado a sus directivos, lo cual es evidente es evidente y es la segunda vez que ocurre por la falta de confianza que tienen con Pedro Sánchez. Pero Víctor, por continuar un poco en esta línea, vamos a ver, Pedro Sánchez habló de quita de deuda en su debate de investidura. Habló de mejorar la situación económica de las comunidades autónomas. Y ya tenemos noticias de que comunidades como Madrid, con Isabel Díaz Ayuso, Andalucía, con Juan Manuel Moreno, y suponemos también que la tuya, en este caso Extremadura, con María Guardiola, ya están reclamando una reunión de la conferencia de presidentes, sobre todo para abordar la financiación autonómica. Desde ese aspecto, ¿tú crees que será posible o nuevamente ocurrirá como con el final de cierre de cuentas en el 2023, en donde el último trimestre toda la inversión que el gobierno tenía prevista, el 50% ha ido a Cataluña? Bueno, voy a repetir lo mismo que ha dicho al inicio de su intervención ahora Pani. Pedro Sánchez hará lo que le venga bien a Pedro Sánchez, única y exclusivamente. Financiación autonómica. Me pides la opinión a mí, yo creo que no tiene voluntad este gobierno de abrir ese melón, ni creo que lo vaya a hacer, a no ser que se lo exijan, y esa es la única posibilidad. Sus socios, lo que sería para echarnos a temblar al resto de comunidades autónomas, porque obviamente los criterios que se utilizarán pues serán aquellos que beneficien a quien él quiere beneficiar. ¿Cuándo sacará él este tema? ¿Cuándo lo está sacando? Lo está sacando igual que la ministra Montero el otro día en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, hablando de la quita de la deuda, lo está sacando cuando políticamente le interesa y para generar discrepancias entre las comunidades del Partido Popular. No puede ser igual la postura de Isabel Díaz Ayuso con 0 euros de deuda en FLA que la que pueda tener Carlos Mazón con miles de millones de euros en deuda. Obviamente no va a ser la misma postura. Pedro Sánchez lo sabe, María Jesús Montero lo sabe, y lo que tenemos que saber somos nosotros, que este debate no va a ir a ningún sitio porque ellos no van a abrir un melón de este tipo si no tienen bien claro cómo lo van a cerrar, me refiero a sus socios, y que si lo hacen, estos amagos son únicamente para generar discrepancias entre las comunidades del PP, intentar resquebrajar ese bloque monolítico que tiene ahora como oposición, una en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, otro en los consejos de presidentes, que por eso no los celebra ni los va a celebrar. Y si lo hace será, como decía al principio, porque a Pedro Sánchez le interesa. Miguel Hay que ver, Cornejo, Eugenio, tú eres de una... Eugenio, Sí, 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 Miguel Ángel. un segundo. Es que os recuerdo que en las elecciones también sacaron el tema de la financiación autonómica para despistar y para vender una cosa que no van a hacer. O sea, es que es imposible que lo hagan. No van a poder llegar a un acuerdo en todas las comunidades autónomas. Lo que sí que es posible que tengamos es una financiación especial para Cataluña. Eso sí, que pueda ser negociado con los independentistas y podamos tener un sistema de financiación exclusivo para Cataluña fuera del sistema general. Perdón. 70.000 millones exactamente, ¿no? Bueno, lo que sea, no lo sabemos. Aparte de la quita de la Más lo deuda, que venga, hay más cosas, sí. más lo que venga de otras maneras, lo que Eh, decías antes de la cantidad de inversión. Miguel Cornejo, tú eres de una comunidad autónoma que ha sido noticia hace muy poco porque ha sido la muestra en donde el Partido Socialista ya de una forma, vamos a decir, definitiva ha mostrado su apoyo y ha blanqueado a un partido como Bildu, que por otra parte, además de su lastre político y de ser el brazo político de una banda terrorista, ha sido un partido que en muchas ocasiones ha lastrado el futuro en la mejora de dos comunidades autónomas, como puede ser el País Vasco y Navarra, tanto en su día con temas como la autovía de Leizarán, con la llegada del AVE y otro tipo de cosas. Y de hecho, Sánchez, en esta última etapa de inicio de legislatura, o sea, en este inicio de legislatura,
ha permitido o ha regalado a Bildu que para ese blanqueamiento que se presente como una formación de izquierdas o sea, que además apoya medidas sociales, como por ejemplo con el tema de la vivienda. Pero ¿cómo ves tú, qué posibilidades hay, por ejemplo, desde el punto de vista de financiación, que comunidades autónomas con un foro especial, como en este caso Navarra, aunque algunos digan que es privilegiado, no se ve perjudicada por las actuaciones de Sánchez, porque aunque tiene un socio que en Navarra le interesa mucho, como es Bildu, el PSOE en Navarra, pues es otra cosa más, ¿no? No, ahí hay tres cosas. Primera, el PSOE en Navarra intenta negar que ha blanqueado a Bildu. Es decir, le ha dado al ayuntamiento, pero no ha participado en el gobierno municipal. Se apoya en ellos para el gobierno foral, pero no les ha dado puestos en el gobierno. Es decir, intenta marcar, aunque sea más de cara a la galería que otra cosa, unas ciertas distancias. Es decir, no se ha casado con Bildu y es verdad, y hay que reconocérselo, que el gobierno de María Echevite en muchas cosas les para los pies a los nacionalistas. Les va diciendo que sí, pero luego se le intenta parar. Sin embargo, la segunda cosa, efectivamente, hasta ahora la trayectoria, digamos, económica o de la influencia de los partidos nacionalistas en Navarra ha sido tóxica. Es decir, se han dedicado a sabotear sistemáticamente inversiones necesarias para el desarrollo de Navarra hasta el punto de que ya es casi, se asume que es para perjudicar. O sea, digamos, la oposición, UPN y compañía, ya te lo dicen claramente, que piensan que lo están haciendo adrede, que están intentando convertir esto en el RAM del País Vasco. Si es verdad o simplemente tienen muy poca idea económica, pues ¿qué quieres que te diga? Las mismas medidas que impiden aquí las permiten o fomentan en el País Vasco. Entonces estamos hablando de ataques directos al bienestar económico navarro. Luego, ¿en qué puede afectar Sánchez y sus aliados a la situación actual? Es que no es tanto Bildu como el PNV el que pone como premio, o como precio, perdón, las revisiones de ciertos y, bueno, digamos, de los acuerdos con los que las comunidades forales deciden qué pagan al Estado, de qué parte de lo que se recauda se va al Estado. Ahí, ya digo, Bildu ni interviene hasta ahora, pero el PNV sí. Y el PNV ha disputado ya anteriormente y volverá a intentar seguramente jugar a apretar a favor de Navarra en el sentido de pagar menos de lo que, según cálculos técnicos, debería. Ya lo he hecho una vez y es fácil que lo vuelva a intentar. Es decir, en ese sentido, perjuicio directo no, indirecto todo, porque todo lo que sea aumento de deudas, aumento de intereses y los intereses sí que los pagamos. Todo lo que sea mala gestión, todo lo que sea inestabilidad, pagamos igual. Miguel Ángel Paniagua, el gobierno la semana pasada cuando presentó lo que yo denomino el teatro de los tres decretos, hablaba de que era imprescindible aprobar esos tres decretos en primer lugar para conseguir 10.000 millones de euros de los fondos, pero esos fondos parece que por incumplimientos de España se pueden retrasar. Por otro lado, todo aquello que presentó con mucha magnitud informativa vamos a decir, del grupo sincronizado de desinformación que está cerca del gobierno, resulta que no eran más que prórrogas de cosas que ya había hecho en la anterior legislatura, como era la subvención a los carburantes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Realmente qué nos está planteando este gobierno a principio de legislatura en un país eh, que el motor se le está empezando a gripar, que da la situación europea, teniendo en cuenta lo que pasa en el Mar Rojo y, por ejemplo, con los datos de Alemania y demás, la economía se está ralentizando y teniendo en cuenta además que el gobierno necesita pasar el peaje de Junt cada dos por tres? Bueno, el tema de los 10.000 millones, teóricamente, teniendo en cuenta cómo se están, lo que estamos ejecutando de los fondos europeos, de los NECS, la verdad es que tampoco me preocupa mucho que se retrase la llegada, porque el año pasado se han ejecutado, creo que es un 25% del total. O sea, que es que a mí 10.000 millones me preocupa un poco. Eh, los 10.000 millones al final tienen que ver con los hitos que ha negociado el gobierno con la comisión, y si no se cumple con un decreto, pues se pueden cumplir con otro. Es decir, si hubiera pactado con el Partido Popular, podía haber conseguido los 10.000 millones, si hubiera aceptado las medidas que nosotros le habíamos propuesto, y en vez de tener que tragar con las medidas que le ha planteado Junts,
y incluso con la cesión del tema de la inmigración a una comunidad autónoma, algo que es algo absolutamente inconstitucional. O sea que, bueno, pues ya es que es lo de siempre, lo que le interese, realmente es lo que le interese. Entonces, yo no veo ningún problema con el tema de los fondos, pues ya te digo, se habría hecho de otra manera, se habría hecho otro decreto adaptado al plan presupuestario que envió a Bruselas. Dijo una cosa, después ahora aprueban otra cosa distinta, es decir, están mintiendo también en la Comisión Europea, nos mienten a todos, es una mentira continua y ya son tantos escándalos y todos tan seguidos que ya de verdad nos vamos olvidando de las cosas que ha hecho este gobierno desde que llegó, porque ya, claro, estamos tan centrados en la última que se nos va olvidando, pero es que es una tras otra, es que es todas las semanas, es que Es que tapan un llevamos 5 escándalo. años que un escándalo tapa a otro y otro a otro y otro a otro y al final todos son escándalos, pero no se terminan de clarificar, ¿no? Sí, lo que pasa es que Yo ahora estamos, antes era más casi uno, a lo mejor uno mensual, después uno semanal, es que ahora ya casi es uno diario. Entonces cada Yo día tenemos... en campaña, Eugenio, en los actos públicos, hacía un meeting interactivo con los asistentes. Por cierto, muchísima gente en los actos en estos últimos procesos electorales, frente a la gente que dice que los mítines están de recogida. Y yo hacía mítines interactivos y les instaba a recordar los casos de corrupción o las barbaridades que habían pasado durante los 3 años y medio últimos de Sánchez. Y en el sitio donde O más sea, recordaban 9. 6 meses como acordarse de los últimos 3 años y Claro, medio, ¿no? recordaban 8 o 9, y se acordaban del Tito Berni, de las últimas. Cuando les empezaba a sacar el listado que yo tenía, que llegaba a 38, o sea, anda, se me había olvidado, anda. Bueno, por eso que dice Pani es exactamente igual. De aquí a 3 meses se les ha olvidado la amnistía a los españoles. Y es duro de decir, ¿eh? Es muy duro de decir, pero ellos juegan con esta ventaja. Ellos saben que van tapando un escándalo con otro, que les sale prácticamente gratis. Ya ha demostrado que está haciendo, que va a hacer lo que haga falta para seguir gobernando, que va a pactar con quien haga falta, y mientras los números le den, la forma de gobernar va a seguir siendo la misma, ¿no? No va a cambiar nada, Por ¿eh? cierto, Víctor, hablando de escándalos y tal, ha habido un último que es muy divertido, que es el hecho de que el número 2 de Nadia Calviño ha sido nombrado ministro por parte de Sánchez y su mujer directora general de la Seguridad Social, pero se da una circunstancia. El nuevo ministro es extremeño y sé que le conoces muy bien. Cuéntanos un poco cómo es, porque es el que nos va a diseñar tanto los presupuestos y el que, si Junts per Catalunya le deja, va a dirigir o va a plantear lo que pueden ser las líneas maestras de la economía española mientras que Sánchez dure, ¿no? A mí me preguntas Sí, sí, sí. sobre quién. No te he escuchado el nombre. ¿De quién me preguntas? Sobre el nuevo ministro que es Ya, de tu tierra, es extremeño, sí. al que la mujer la nombró directora general de la Y, Seguridad Social. sí, sí, que se me ha cortado. Estudió conmigo en la facultad, además, es compañero, yo en administración de empresas y él en economía. Y él en economía. Eh, pero no lo conozco personalmente. O sea, ha pasado por mi facultad, ha sido compañero prácticamente de promoción, pero no lo conozco. Bueno, yo creo que no porque sea extremeño, sino por pura estadística, y sabes que yo soy muy de números, es que empeorar a Calviño es muy complicado. Entonces, por pura estadística, tiene que ir mejor que con Calviño. Estoy convencido de eso. Le deseo suerte, como a todos los ministros, a este especialmente por lo que nos toca y en esta tertulia más, porque creo que la situación económica de España está en un punto, lo llevamos diciendo tiempo, y no es por ser catastrofista de no retorno, eh, porque todo el tejido productivo que se está destruyendo o que no se está atrayendo y se está yendo a otras partes, a otras latitudes del mundo, son oportunidades que estamos perdiendo por este gobierno. Este señor va a tener mucho trabajo, muchísimo trabajo por delante. También lo tuvo su predecesora, pero ella enfocó el trabajo en lo personal, en dedicarse a buscarse una buena salida. Yo espero que como buen extremeño y descubridor de que fuimos de tierras lejanas, se dedique a trabajar y a trabajar, para todos y no para él, como hizo su predecesora. Miguel Cornejo, ¿tú crees que será capaz de diseñar él mismo la política económica que necesita España? ¿O estará supervisado por el señor Puigdemont
y con órdenes de Sánchez para hacer lo que le digas. Y hay que tener en cuenta que Junts per Catalunya pues, no es un partido, vamos a decir, muy de izquierda o extrema izquierda, y además Sumar tiene discrepancias con Sánchez, Podemos parece que tiene discrepancias con Sánchez, y nos podemos encontrar que, dado que hay, por un lado, elecciones gallegas, elecciones vascas en el próximo mes de abril, junto con las europeas, y nos descuidamos, igual hasta mediados de junio, la mitad del ejercicio, no tenemos presupuesto. O sea, ¿cómo lo ves, Miguel? Hombre, yo creo que tiene dos problemas. Uno es que puede proponer lo que quiera y luego pasará lo que quiera el otro. Es decir, él puede intentar desarrollar un programa que a nivel macro el resto de los partidos no saben ni en qué idioma habla, con lo cual puede plantear lo que quiera a nivel macro, pero luego se estará al albur de lo que decida pactar Sánchez con Puigdemont. Es decir, si vamos a desarrollar esta política, es decir, cojonudo, pero quito el presupuesto y lo pongo al otro lado. Es que no tiene realmente autonomía, digámoslo así, no tiene autoridad. Cualquier cosa que decida que quiera plantear, a diferencia de otros ministros de Economía, ya sea en España o en otros países, que son un poco menos que la autoridad, todo el mundo tiene que ajustarse a lo que digan ellos, aquí es al revés. Se tiene que ajustar a lo que pacte para su propia supervivencia el presidente del gobierno. Entonces, ¿puede plantear? Claro que puede plantear, pero de ahí a que se ejecute algo parecido. No. De Miguel Ángel hecho, Paniagua, Eugenio, ante estas, Eugenio, ante Eugenio, estas, Eugenio. sí, De hecho, fíjate, yo creo que ha puesto a un ministro de Economía como Carlos Cuerpo, que es un técnico de la administración, un poco, a mí me da la sensación para las relaciones con Europa, con la Comisión Europea y poco más. No creo que este ministro de Economía vaya a diseñar ninguna política económica porque el gobierno no tiene capacidad para diseñar ninguna política económica teniendo que depender de tantísimos partidos y más especialmente que no son partidos de la misma línea política, con lo cual no va a diseñar ninguna medida ni ninguna reforma económica importante más allá de las cosas estas del día a día y poco más, y seguir cumpliendo con la Comisión Europea, con los objetivos que se negocian con la Comisión Europea, con el tema de los fondos, y yo creo que es a lo que se va a dedicar este ministro y poco más. No le veo yo, tampoco le veo con una capacidad de que pueda hacer otra cosa, nos sorprendería, pero ya te digo que tampoco creo que Pedro Sánchez, que el presidente del gobierno, quiera un ministro de Economía que tire, que desarrolle proyectos y cambie las reformas económicas importantes para el país, etcétera. No lo veo. Bueno, No hay una visión ni un de hecho, proyecto. está clarísimo el que ministro además la de reforma. Economía parece que es más bien títere, como bien dices tú, porque sí, tiene que tener su representación para acudir a reuniones a Bruselas, pero tendrá que hacer lo que le diga Sánchez y Sánchez lo que le diga a Cataluña, ¿no? O Puigdemont. Bueno, pero no es títere, Eh, es más un técnico, no es un títere, es un técnico. Es un técnico. Nadia Calviño podríamos decir también que fue títere, porque la mayoría de las guerras que tuvo con Yolanda Díaz las ganó casi todas Yolanda Díaz. Podemos decir que fue un títere, y al final, porque al final acabó aceptando todas las derrotas. En cada cosa que tenían un conflicto, al final siempre acababa la posición de Yolanda imponiéndose en el gobierno, ¿no? Yo creo que Carlos no tiene ese perfil, es un perfil técnico exclusivamente que va a negociar con la Comisión en estas relaciones internacionales, con inversores, y eso es a lo que se va a dedicar. Él además viene de la Secretaría General del Tesoro, ya ha tenido relaciones con inversores internacionales y yo creo que es a lo que se va a dedicar. Pero reformas económicas necesarias para el futuro del país, ninguna. A vestir de respetable lo que le impongan decir. Víctor, ibas a intervenir o Sí, sea, cuando no. Miguel Ángel. Sí, lo que decía es Sí, que, continuando lo que decía Miguel Ángel, totalmente de acuerdo. Creo que este hombre no va a hacer política económica porque el propio gobierno no tiene política económica para hacer. O sea, ahora mismo España lo que necesita es un proceso de desregulación absoluto. Creo que las administraciones públicas tienen una burocracia y un exceso de regulación que está lastrando en muchos casos la atracción de inversiones o la generación de valor a través de incrementos de productividad en las empresas por inversiones o por ampliaciones o por todo ese tipo de situaciones. Creo que eso está todo lastrado por una excesiva regulación. Eso no lo va a hacer un gobierno de Pedro Sánchez en ningún caso, no lo ha hecho de aquí para atrás, no lo va a hacer de aquí para adelante. Es la principal reforma
que necesita la economía española, no la va a hacer. Por tanto, coincido con Miguel Ángel en que vamos a tener un gestor y yo solo le pido que gestione lo de todos, no solo lo suyo, que para eso ya hemos tenido una. Miguel, como casi última pregunta del programa te plantearía, cómo ves tú qué esperanzas se pueden esperar, por ejemplo, del primer partido de la oposición que ganó las elecciones pero que no pudo gobernar ante esta situación mala económica y que de alguna forma tiene que plantear propuestas? ¿Cómo tiene que ir al contraataque, explicando a la población de manera tranquila y sosegada cuáles serían sus medidas en determinados casos? O quizás Es con que un justo, gobierno económico en la sombra. el gobierno económico en la sombra es en el sentido de coordinar la acción y coordinar los intereses de las distintas comunidades en las que gobierna es esencial. Porque si no, lo que va a hacer son propuestas fragmentadas o van a estar representando distintos intereses, no van a crear una alternativa frente a la falta de política, falta de visión del gobierno. Lo que se ha comentado antes de que incluso en el tema de financiación autonómica, a veces no hay una política común. No tiene por qué haber unos intereses comunes, pero sí que tiene que haber unos criterios comunes. ¿Cómo debe ser la financiación autonómica? Pues en función de estos tres criterios. Y luego ya vemos los detalles. Pero si son capaces de decir a todos los españoles, mire, es que una financiación autonómica equitativa, justa y seria tendría estos cuatro criterios. Y lo que está pretendiendo el gobierno es todo lo contrario. Dice, no, aquí es que aquí nos estamos peleando todos por el dinero, estamos igual de malos que Puigdemont. No sé si me explico. Y para que el Partido Mm. Popular pueda hacer esa propuesta, tiene que primero desarrollarla y segundo, Cu- estabas cu- diciendo, no sé si cu- gobierno la sombra o qué, pero coordinación. Cuidado, Miguel, que trabajamos con un tramposo. El escenario, Totalmente. si él lanza la financiación, que yo lo dudo, pero si la lanza, él va a decir lo mismo que en los últimos presupuestos generales del Estado, y Miguel Ángel estaba a mi lado sentado, yo a su lado, durante toda la negociación. ¿Qué va a decir? Hay más dinero para las comunidades autónomas. Va a poner más dinero encima de la mesa para las comunidades autónomas. Por tanto, en Y lo acaba. términos netos, todas van a ganar en un futuro reparto. Claro, el tramposo que te hace de una tarta de 100 le da a Extremadura 2 y a Cataluña 50. Y a Ahí País voy. Vasco 30. Y a Andalucía 5. Ahí Eh, voy. pero Decir que todas lo ganan. justo Es decir, sería esto en concreto. Lo él va justo a mandar sería a sus en concreto vecinos otra a cosa. decir, oye, Extremadura, ¿por qué se queja si gana más que antes? ¿Entiendes? Esta es Esto, la trampa que hay detrás de esta negociación con un trilero. Por eso, totalmente. eh, yo creo Pero que por aquí eso digo que una. para ir a una negociación tenéis que tener una postura concreta, no un esto no es justo, no. Lo justo sería esto. Está claro que los intereses de Galicia, Extremadura, Andalucía o Valencia no son los mismos, pero sí tiene que haber, vamos a decir, entre comillas, un criterio común desde el punto de vista de atacar las barbaridades que Sánchez puede decir, ¿no, Miguel Ángel? Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Miguel, que hay que tener un proyecto, un plan y presentarlo, porque al final, si no, vamos a caer, como bien decía Víctor, en la trampa que nos plantea el gobierno, en el que solamente nos dirá que va a haber más dinero y hay aquí todos peleándonos por las migajas, ¿no? Que nos deje Cataluña, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener un plan, tenemos que tener un proyecto y tenemos que presentarlo. Y una vez presentado, pues nada, luchar cuando se negocie porque se llegue a implantar este modelo que nosotros queremos y que tenemos que definir y que nosotros tenemos que querer para el futuro de las comunidades autónomas y que sea basado fundamentalmente, como siempre lo hacemos, en la igualdad de oportunidades de todos los españoles. Eso es. Y que los españoles lo Víctor, ya vean, casi que lo vean. para final. Sí, decías, Miguel Cornejo. Decía que los españoles lo vean, vean que existe una alternativa. No ya que se implante o que no se implante, que mientras no haya mayoría no se va a poder implantar porque no van a pactarlo, pero que los españoles vean que existe otra forma de hacer las cosas que no es pelearse en el barro por lo que te dé el gobierno. Lo importante es eso, explicarlo y la sociedad tiene que darse cuenta que hay otra cosa, pero eso hay que explicarlo bien y hay que hacer que, como se diría, que se conozca a través de lluvia fina, ¿no? Vamos a ver, Victoria, ya casi casi para finalizar. Se está empezando a pedir la conferencia de presidentes. La conferencia de presidentes es importante porque en materias
de sanidad, de educación, de infraestructuras. Por ejemplo, regiones como Extremadura y Andalucía que tienen una importante sequía y necesitan de ese dinero para ir desarrollándose y especialmente en comunidades con nuevo gobierno, como es el caso de Extremadura o Valencia también, aunque tiene 46.000 millones de euros, por decir, con respecto a la deuda que hablábamos antes, ¿no? La conferencia de presidentes, de alguna manera, puede ser un motor para ir haciendo oposición, vamos a decir, político-económica, pero especialmente desde el punto de vista económico. ¿Alguna de las barbaridades que se le ocurra a Cataluña, Yolanda Díaz o Dos Sánchez? Bueno, yo creo que es un instrumento muy útil para visualizar la diferencia entre un no proyecto del autócrata, entre un no proyecto de Sánchez y un proyecto monolítico de 12 comunidades autónomas que, aun teniendo sus diferencias, aun teniendo entre ellas, siendo diferentes entre ellas totalmente, porque Extremadura no tiene nada que ver con Baleares o Castilla y León no tiene nada que ver con Galicia o tiene poco que ver, eh, somos capaces de presentar, como decía Miguel, una alternativa común. Somos capaces de presentar una misma visión de España. Frente a alguien que no tiene visión de España, frente a alguien que solo tiene la visión de sí mismo que le da el espejo cada día por la mañana, la visión de España que tienen las 12 comunidades del Partido Popular, que junto con el Senado son los únicos reductos de oposición real y dura que podemos hacer y donde podemos demostrar que la mayoría de España no está con Sánchez. Y es que hay que quitar ese mantra que parece que él quiere implantar, que tiene mayoría. No, no, señores, él perdió esas elecciones, por eso en el Senado el Grupo Popular tiene mayoría absoluta, por eso un mes antes de las elecciones autonómicas hay 12 comunidades autónomas que están presididas por gobiernos del Partido Popular. Por eso no quiere convocar esa conferencia de presidentes que le están pidiendo uno tras otro los presidentes autonómicos, porque él no quiere enfrentarse a esa realidad. Y lo que no quiere tampoco es que se visualice que esa realidad es tal y que existe. Por eso no va a ir al Senado, en fin, él va a evitar eh, caerse de ese sueño en el que él vive, en el que se levanta cada mañana y se mira al espejo para preguntar quién es el más guapo. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de ponerle frente a sus inconsistencias, que las tienen y son evidentes, y tenemos que conseguir que los españoles las detesten, pero como decía Miguel, y estoy totalmente de acuerdo con él, con una posición totalmente unida de todas las comunidades autónomas y de todo el Partido Popular. Creo que ahí tenemos que ir de la mano todos, porque nos van a poner por el camino trampas y tenemos que ser conscientes de que son trampas, de que no son cheques al portador, porque un trilero nunca da cheques al portador. Habría que ver con la firma de quién lo está dando. Mis amigos y amigas de Café de Economía, esto ha sido nuestro primer programa de 2024, en donde hemos querido hacer un pequeño análisis de cómo pueden ir las cosas, centrándonos en temas que a lo largo de esta temporada que iniciamos hoy iremos desarrollando, pero enseguida estarán los presupuestos, enseguida supongo que estará esa conferencia de presidentes, pero me imagino que tardaremos en arrancar teniendo en cuenta que el próximo día 18 de febrero son elecciones autonómicas en Galicia. En la segunda o tercera semana de abril van a ser elecciones autonómicas en el País Vasco y en junio va a haber elecciones en Europa. En estos tres marcos, yo no sé si arrancando a trompicones, pero la sociedad española, los españoles, vamos a tener que pasar lo que se llama vulgarmente la cuesta de enero, como podamos, y a ver si no se nos convierte en una cuesta de 4 o 5 meses en donde la economía a lo mejor no es la que esperábamos, ni las necesidades que tenemos como individuos y como territorios tampoco. Amigos y amigas de Café de Economía, aprovechar este domingo, terminar de desayunar, de disfrutar, cuidado con el frío y con los virus y hasta la semana que viene.